Mi hermana me estrelló el pastel en la cara y se rió. Cuando el médico de urgencias vio mi radiografía, palideció. Rápidamente cogió el teléfono y llamó a la policía. Hola a todos. Mi nombre es Kelly Hughes, tengo 36 años y soy analista financiera. He dedicado una década entera a construir mi carrera y a ahorrar cada centavo para comprar mi propia casa sin ayuda de nadie. Siempre creí que la independencia significaba libertad, pero esa noche, acostada en mi cama con sangre endurecida aún en el cabello, comprendí que había sido prisionera de mi propia familia durante toda mi vida. El dolor de cabeza no cesaba, cada latido enviaba una oleada punzante por mi cráneo, irradiando desde el punto donde me había golpeado contra la mesa. Debería haber ido a la sala de urgencias en ese mismo instante, pero algo me detuvo, quizá el mismo instinto que me mantuvo en silencio durante 36 años. La creencia profundamente arraigada de que mi dolor no era lo bastante importante como para reclamar atención. Crecí aprendiendo esa lección. Mi padre biológico se marchó cuando tenía 5 años y nadie me explicó jamás por qué. Un día estaba allí, al siguiente, era un fantasma del que no se nos permitía hablar. Mi madre se casó con Dan 2 años después. Dan era amable en su manera pasiva, un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que contradecir a mi madre significaba soportar días enteros de silencio glacial. Yo aprendí la misma norma desde pequeña, guardar silencio mantenía la paz, hablar traía castigo. Y luego estaba Lindsay, mi hermana menor por 18 meses, aunque cualquiera habría pensado que era la primogénita por la forma en que la familia la trataba. Siempre había sido el sol alrededor del cual todos orbitaban. Mi madre la había apoyado económicamente en 3 negocios fallidos sin pronunciar la menor crítica. Recibía elogios por logros que, si yo los hubiera conseguido, habrían pasado desapercibidos. La defendían sin importar lo que hiciera ni lo que dijera. Veía cómo los ojos de mi madre se iluminaban cuando Lindsay entraba en una habitación, y cómo se apagaban ligeramente cuando la que entraba era yo. Esto había sido así desde que tengo memoria. Dejé de preguntarme la causa hace décadas. Algunos hijos son simplemente más amados, me repetía. Creía que así funcionaban las familias. Tendida allí en la oscuridad, pensé en mi tía Patricia, la hermana menor de mi madre. Había estado en el restaurante aquella noche, sentada en la esquina como siempre hacía en las reuniones familiares, silenciosa, atenta, casi encogiéndose entre los demás, como si se disculpara constantemente por ocupar espacio. Siempre sentí una extraña afinidad con ella, aunque apenas intercambiábamos saludos. Éramos 2 mujeres que habían aprendido a volverse invisibles dentro de esta familia. Recordé su rostro al verme caer, blanco como el papel, las manos aferradas al mantel, los ojos muy abiertos con una expresión que parecía incluso de reconocimiento. Mi mente vagó entonces hacia mi abuela Eleanor, la única persona que me había amado sin condiciones ni comparaciones. Murió hace 3 años, dejándome una pequeña caja de madera con una tarjeta escrita a mano que decía, ábrela solo cuando realmente lo necesites, mi niña querida, sabrás cuándo hacerlo. Nunca la abrí, convencida de que contenía joyas antiguas o fotografías. La caja quedó guardada en mi armario acumulando polvo. Pero esa noche recordé algo más. En el funeral de la abuela había visto a Lindsay discutiendo con el abogado de ella en el pasillo. Tenía el rostro enrojecido de furia. Al darse cuenta de que la observaba, sonrió de inmediato y aseguró que solo preguntaba por el servicio conmemorativo. Y yo la creí. Siempre la creía. A medida que el dolor palpitaba en mi cabeza, comenzaron a surgir recuerdos extraños, la caída por las escaleras hace 3 años, justo después del funeral, el incidente en el estacionamiento, la barbacoa en la que tropecé. En cada una de esas escenas, Lindsay estaba cerca, observando, siempre la primera en decir, Kelly siempre ha sido tan torpe. Mis ojos se dirigieron a la caja de la abuela en el estante. Algo se sentía profundamente mal, no solo en mi cuerpo, sino en todo el patrón de mi vida. Necesitaba ir a la sala de urgencias a la mañana siguiente. Pero mientras contemplaba aquella caja, una pregunta que jamás me había permitido formular por fin logró abrirse paso. ¿Acaso mi abuela sabía algo que yo ignoraba? A la mañana siguiente apenas podía ver con claridad. El dolor de cabeza se había convertido en algo monstruoso durante la noche y mi visión se duplicaba por los bordes. Sabía que ya no podía ignorarlo. Me conduje hasta la sala de urgencias, aferrando el volante con los nudillos blancos y deteniéndome 2 veces cuando el mundo comenzó a girar demasiado rápido. La sala de urgencias estaba llena para ser martes por la mañana, pero me atendieron con rapidez en cuanto mencioné que me había golpeado la cabeza. Una enfermera revisó mis signos vitales mientras hacía preguntas rutinarias. Cuándo había ocurrido la lesión, cómo había sucedido, si estaba experimentando náuseas, confusión o sensibilidad a la luz.
respondí que sí a las 3. Ella tomó notas en su tableta y me dijo que el médico vendría en unos minutos. El Dr. Matthews era un hombre alto de unos 60 años, con cabello gris y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Examinó la herida en la parte posterior de mi cabeza, me pidió seguir su dedo con la mirada y que apretara sus manos. Después ordenó radiografías y una tomografía computarizada para asegurarse de que todo estuviera bien. Permanecí inmóvil en la fría sala de imagen, escuchando el zumbido de la máquina a mi alrededor, preguntándome cómo iba a justificarme a mí misma los gastos médicos. Tenía seguro, pero el deducible era alto. Casi podía oír la voz de Lindsay en mi mente, diciéndome que estaba exagerando, que debería haber tomado una aspirina y dormir un poco. Cuando el Dr. Matthews regresó a la sala de examen, algo había cambiado. Su expresión, antes profesionalmente agradable, ahora era seria, preocupada de una manera que me hizo tensar el estómago. Abrió las imágenes en la pantalla del ordenador y la giró para que pudiera verlas. Señorita Hughes, dijo, tiene una fisura en el cráneo causada por el impacto de anoche. Es dolorosa, pero debería sanar bien con reposo y seguimiento. Sin embargo, eso no es lo que me preocupa. Señaló otra imagen, una que mostraba mi caja torácica. Esto proviene de su radiografía del pecho. ¿Ve esta zona aquí? Su dedo recorrió una línea a lo largo de una de mis costillas. Esta es una fractura antigua, que sanó de forma incorrecta sin tratamiento médico. Según la calcificación, estimaría que la lesión tiene aproximadamente 3 años. 3 años. La caída por las escaleras justo después del funeral de la abuela. Recordé las semanas de dolor que siguieron, como me dolía respirar profundamente, reír o incluso darme la vuelta en la cama. Lindsay había sido tan atenta entonces. Me llevó compresas frías y almohadillas térmicas, insistió en prepararme sopa, me dijo que solo necesitaba descansar. Es un moretón fuerte, me aseguró. No necesitas gastar dinero en una consulta. Ya sabes que siempre exageras con todo. Yo le creí. Siempre le creía. Señorita Hughes, la voz del Dr. Matthews me devolvió al presente. ¿Sabía usted que tenía una costilla rota? No, susurré. Pensé que solo estaba golpeada. ¿Quién le dijo eso? La pregunta quedó suspendida en el aire. Abrí la boca para responder, pero la cerré de nuevo. El Dr. Matthews se sentó frente a mí, con una voz suave pero firme. Llevo más de 30 años ejerciendo la medicina. He aprendido a reconocer ciertos patrones. La combinación de lesiones que estoy viendo aquí, la fisura actual en su cráneo, esta fractura antigua sin tratar y, francamente, su vacilación al contestar mis preguntas, me obliga a abordar una serie de preocupaciones. Hizo una pausa. Según la ley estatal, cuando los profesionales de la salud observamos patrones de lesión compatibles con abuso continuado, estamos obligados a reportarlo a las autoridades. Esto no se trata de acusar a nadie, se trata de garantizar su seguridad y documentar las pruebas. La palabra abuso me golpeó como un impacto físico. No es eso, respondí automáticamente. Mi hermana y yo, fue un accidente, estaba bromeando y yo caí. ¿Y la fractura de costilla de hace 3 años? Me caí por las escaleras. ¿Había alguien con usted cuando cayó? Lindsay había estado justo detrás de mí. Ella fue quien me ayudó a levantarme, quien me dijo que debía tener más cuidado, quien sugirió que no lo mencionara a nadie porque la gente pensaría que yo era torpe. Guardé silencio. El Dr. Matthews asintió lentamente, como si mi silencio fuera respuesta suficiente. Ya he hecho la llamada, señorita Hughes. Un detective vendrá en breve. Quiero que sepa que está a salvo aquí y que lo que decida contarle será decisión suya. La detective Morrison llegó dentro de la hora siguiente. Era una mujer serena que parecía rondar los 50 años, con el cabello gris corto y unos ojos marrones tranquilos que parecían percibirlo todo sin emitir juicio alguno. Acercó una silla a mi cama, se presentó y sacó una pequeña libreta. Sus preguntas eran precisas y cuidadosas. Quien estuvo presente en la cena de cumpleaños, quien sugirió partir el pastel en ese momento, quien sirvió mi vino, quien estaba presente cuando caí por las escaleras hace 3 años, quien me disuadió de ver a un médico después, quien fue la primera persona que insinuó que estaba exagerando. Cada respuesta señalaba a la misma persona. Lindsay sirvió mi vino. Lindsay insistió en la ceremonia del pastel. Lindsay estaba detrás de mí en las escaleras. Lindsay trajo compresas frías en lugar de llevarme a urgencias. Lindsay me dijo que estaba siendo dramática. Pero eso no podía ser cierto. Lindsay era difícil, sí, competitiva, cruel a veces en la forma en que los hermanos podían serlo,
pero no me haría daño a propósito. Era mi hermana. Las hermanas no hacen esas cosas. ¿O sí? Todavía intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Mamá entró primero, con el rostro tenso por una furia apenas contenida. Ya la siguió, incómodo, fuera de lugar. Y después Lindsay, con los ojos enrojecidos, el rímel corriéndole por las mejillas en perfectas líneas de angustia. «Oh, Dios mío, Kelly», lloró Lindsay, apresurándose hacia mi cama. «He estado tan preocupada por ti. No puedo creer que esto esté pasando. Nunca quise hacerte daño. Solo era una broma, lo sabes, ¿verdad? Siempre hemos jugado bruscamente, ¿recuerdas? Cuando éramos niñas». Antes de que pudiera responder, mamá dio un paso adelante, colocándose entre mí y la detective Morrison. «No sé qué les habrá dicho mi hija», dijo con frialdad, «pero esto es un asunto familiar. Kelly siempre ha sido propensa al dramatismo. Ha sentido celos de su hermana desde que eran pequeñas. Sea lo que sea que esté diciendo que ocurrió, le aseguro que fue un accidente». «Mamá», empecé. Pero me interrumpió. «Diles», Kelly, ordenó. «Diles ahora mismo que fue un accidente y que deseas retirar la queja ridícula que hayas presentado. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo a esta familia? ¿A la reputación de tu hermana? Lindsay tiene un negocio que dirigir, tiene una vida, y tú estás intentando destruirla porque te caíste y te golpeaste la cabeza». Jan permanecía detrás de ambas, su incomodidad evidente en cada línea de su cuerpo, pero con la boca firmemente cerrada. Hacía mucho que había aprendido a no contradecir a mi madre. Todos lo habíamos aprendido. El patrón de 36 años se desplegaba allí mismo, en esa sala de hospital estéril. Kelly está equivocada, Kelly es dramática, Kelly es celosa, Lindsay es inocente y cualquiera que cuestione esa narrativa es el enemigo. Observé los ojos de la detective Morrison moverse entre mi madre, mi hermana y yo. Estaba tomando notas mentales, podía verlo. Entonces una voz suave atravesó el caos. «Basta». Todos se giraron. La tía Patricia se había levantado de la silla en la esquina, una silla que ni siquiera había notado antes. Su rostro estaba pálido, pero su mandíbula firme con una determinación que nunca le había visto. Sus manos temblaban, pero su voz era estable. «He guardado silencio durante 30 años», dijo. «He observado y no he dicho nada porque tenía miedo. Miedo de mi propia hermana. Miedo de ser expulsada de la única familia que tengo. Pero no puedo seguir haciéndolo. No después de anoche. No después de ver a Kelly en el suelo con sangre en la cara mientras todos reían. Patricia», la advirtió mi madre, con la voz helada. «Ni se te ocurra». Pero Patricia no miraba a su hermana. Miraba directamente a la detective Morrison. «Tengo información relevante para este caso», dijo. «Cosas que he presenciado a lo largo de los años. Cosas que debía haber denunciado hace mucho». Luego se volvió hacia mí, con lágrimas deslizándose por su rostro surcado de líneas. «Tu abuela te dejó algo importante, Kelly. Una caja. Debes abrirla esta noche». Eleanor lo sabía. Ella vio lo que yo vi. Y pasó sus últimos años reuniendo pruebas porque sabía que nadie la creería. Patricia tomó mi mano, su voz bajando a un susurro que solo yo pude oír. «Lo que ocurrió en tu cumpleaños no fue un accidente. Ni siquiera fue la primera vez. Y no será la última, a menos que lo detengas ahora. Abre la caja, Kelly. Tendrán que creer en documentos. Tendrán que creer en pruebas». Patricia me llevó a casa del hospital esa misma tarde. Los médicos me habían dado el alta con instrucciones para tratar la conmoción cerebral, una receta para el dolor y la orden estricta de descansar. Pero descansar era lo último que podía hacer. Las palabras de Patricia resonaron en mi mente durante todo el camino. «Abre la caja. Tendrán que creer en documentos. Tendrán que creer en pruebas». Mis manos temblaban mientras abría la puerta de casa. Patricia entró detrás de mí, su presencia ofreciendo un consuelo extraño. Apenas habíamos intercambiado algo más que cortesías durante 30 años, y sin embargo allí estaba, la única miembro de mi familia que alguna vez había tomado mi defensa. La guié al armario de mi dormitorio, donde la caja de la abuela descansaba en el estante superior, exactamente donde la había dejado 3 años antes. La madera estaba cubierta de polvo y el pequeño cierre de latón, opacado por el tiempo. La llevé a la mesa de la cocina y me senté, con Patricia ocupando la silla frente a mí. «Sea lo que sea que haya allí dentro», dijo Patricia en voz baja, «Eleanor quería que lo tuvieras.
Pasó los últimos años de su vida asegurándose de que estuvieras protegida. Levanté la tapa con los dedos temblorosos. Dentro encontré 3 objetos que transformarían por completo todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mi vida. El primero era un documento legal, de varias páginas, con un sello oficial y firmas notariadas. Leí el encabezado 3 veces antes de que las palabras comenzaran a tener sentido. Escritura de transferencia en caso de fallecimiento, fechada hacía 5 años. El documento mostraba que la abuela había transferido legalmente su hermosa casa victoriana, aquella que yo adoraba visitar de niña, la misma llena de recuerdos de galletas horneándose y cuentos leídos antes de dormir. La transferencia ya estaba completada, había ocurrido automáticamente cuando la abuela falleció, sin necesidad de sucesión, sin intervención judicial. Yo había sido la dueña legal de esa casa durante 3 años sin saberlo. No entiendo, susurré. ¿Por qué nadie me lo dijo? El rostro de Patricia estaba pálido. Sigue leyendo, dijo. El segundo objeto era una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Reconocí a la abuela de inmediato, más joven de lo que yo la recordaba, sosteniéndome con fuerza contra su pecho. Yo tenía quizá 3 años, con el cabello rizado y una expresión incierta. Los brazos de la abuela me envolvían de manera protectora, casi defensiva. Detrás de nosotras, apenas visible en el borde del encuadre, estaba otra niña, Lindsay, tal vez de 2 años. Acerqué la foto, examinando el rostro de mi hermana. La expresión que encontré me heló la sangre. No era celos infantiles, no era un simple puchero de niña pequeña. Era algo más oscuro, algo que no debería aparecer jamás en el rostro de un niño, odio puro, concentrado. El tercer objeto era una carta escrita con la caligrafía cuidadosa de la abuela. Reconocí los bucles y curvas de las felicitaciones de cumpleaños y las notas de Navidad. Mi garganta se cerró mientras comenzaba a leer. Mi querida Callie. Si estás leyendo esto, es porque por fin necesitaste saber la verdad. He visto a mi hija, tu madre, fallarte durante 30 años. He visto a tu hermana hacerte daño mientras todos miraban hacia otro lado. Intenté decírselo a tu madre muchas veces, pero se negó a escuchar. Me llamó senil, dramática, cruel. Así que dejé de hablar y comencé a documentar. No puedo cambiar a tu madre. No puedo arreglar a tu hermana. Pero puedo darte algo que nadie podrá quitarte, esta casa y la verdad. La casa ya es legalmente tuya, pasó a tu nombre automáticamente cuando morí. Pero ten mucho cuidado, Callie. Lindsay lo sabe. Lo descubrió cuando yo estaba muriendo y se enfureció. Vi algo en sus ojos ese día que me asustó. Cuídate, mi niña. Y recuerda que siempre te vi. Siempre te amé, incluso cuando nadie más lo hizo. Dejé la carta sobre la mesa, la visión nublada por las lágrimas. Patricia extendió la mano y tomó la mía. Hay más que debes saber, dijo en voz baja. Cosas que presencié pero que tuve demasiado miedo de contarte. Patricia explicó lo que había ocurrido 3 años atrás, cuando la abuela estaba en cuidados paliativos. Lindsay había descubierto la escritura de transferencia al fallecimiento mientras revisaba los papeles de la abuela, supuestamente para ayudar a organizar sus asuntos. Se enfureció cuando comprendió que no heredaría la casa que siempre había asumido que sería suya. Lindsay confrontó a la abuela, exigiendo que cambiara el documento. Patricia estaba en la habitación contigua y lo escuchó todo. Eleanor se negó, dijo Patricia, con la voz apenas audible. Le dijo a Lindsay que había tomado su decisión años antes y que nada la cambiaría. Dijo que sabía exactamente qué tipo de persona era Lindsay, aunque nadie más quisiera admitirlo. Lindsay salió de la habitación hecha una furia. Y después del funeral, Patricia escuchó a Lindsay hablando por teléfono con alguien, probablemente un abogado, preguntando si había maneras de impugnar una escritura de transferencia en caso de fallecimiento. Dijo algo que nunca olvidaré, continuó Patricia. Dijo, tiene que haber una manera de demostrar que la anciana no era competente o que Callie la manipuló. Y si nada funciona, los accidentes ocurren. Las personas quedan incapacitadas, alguien tiene que encargarse de sus bienes. La caída por las escaleras 10 días después del funeral. Las semanas de dolor en el pecho. Las palabras de Lindsay insistiendo en que era solo un moretón. Quise advertirte, dijo Patricia, llorando. Pero tu madre me ha controlado y menospreciado toda la vida. Me condicionaron desde niña a guardar silencio, a no causar problemas, a sobrevivir haciéndome invisible. Lo siento tanto, Callie. Debí ser más valiente. Debí haberte protegido. Me quedé sentada con toda aquella información durante un largo momento,
sintiendo como algo cambiaba en mi interior. La Kelly pasiva y silenciosa, la que aceptaba culpas y minimizaba su propio dolor, estaba desvaneciéndose. En su lugar, surgía algo más fuerte. Había terminado de ser una víctima. Había terminado de esperar a que otros me salvaran. A la mañana siguiente, contacté a un abogado especializado en herencias, quien confirmó lo que decían los documentos. La escritura de transferencia en caso de fallecimiento era legalmente incuestionable. La casa había sido mía desde la muerte de la abuela y prácticamente no había forma de impugnarla a estas alturas. Luego llamé directamente a la detective Morrison. Tengo nueva información, le dije, y quiero ayudar a construir este caso. Le conté todo, la herencia, el descubrimiento de Lindsay hacía 3 años, la coincidencia de mis accidentes con los momentos en que yo podría haber sabido de la propiedad o haber intentado visitarla. La detective Morrison escuchó sin interrumpir y luego dijo, ya hemos solicitado las grabaciones de seguridad del restaurante. ¿Estaría dispuesta a venir a la comisaría para verlas con nosotros? Las víctimas a veces notan detalles que los investigadores pasan por alto. Acepté de inmediato. 1 hora más tarde, estaba sentada en una pequeña sala de la estación de policía observando las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante. Lo que vi me provocó náuseas. El video mostraba a Lindsay en la barra antes de la cena, pidiendo bebidas. Se veía claramente cómo miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, luego sacaba algo de su bolso y lo vertía en uno de los vasos, el mío, antes de llevar las bebidas a la mesa. También mostraba cómo me vigilaba durante toda la cena, esperando mientras yo me volvía cada vez más desorientada. El video captó el incidente del pastel desde un ángulo que la familia no había visto, la forma deliberada en que Lindsay tomó el pastel, el cálculo en su gesto, la fuerza que no tenía nada de un juego inocente. Y después de que caí al suelo y quedé inmóvil, se veía a Lindsay inclinándose como si quisiera comprobar cómo estaba, para luego dejar escapar una pequeña sonrisa satisfecha antes de transformar su expresión en pánico fingido. Pero la evidencia más incriminatoria vino del teléfono de Lindsay, obtenido mediante una orden judicial. El análisis forense recuperó archivos eliminados e historiales de búsqueda de los últimos 3 años, como impugnar una escritura de transferencia en caso de fallecimiento, como demostrar influencia indebida sobre familiares ancianos, signos de incapacidad mental en adultos, como convertirse en tutora legal de un hermano adulto, sedantes difíciles de detectar. Lo más perturbador fue un archivo de notas que contenía una cronología de todos mis accidentes, con fechas, métodos y resultados. Lindsay lo había titulado simplemente K. La detective Morrison dejó su tableta y me miró. Hay algo más. El archivo de notas tiene una sección llamada Futuro. Contiene 3 incidentes más ya planificados, cada uno más grave que el anterior. La cena de tu cumpleaños fue solo la fase 1. La fase 2 estaba programada para el próximo mes. Hizo una pausa. El objetivo no era matarte, señorita Hughes. Era incapacitarte lo suficiente como para requerir una tutora legal. Ella iba a quitarte todo asegurándose de que no pudieras administrarlo por ti misma. El peso de sus palabras quedó suspendido entre nosotras. 3 incidentes más. Una segunda fase programada para el mes siguiente. Mi propia hermana había estado planeando destruir mi vida pieza por pieza, y si la cena de cumpleaños hubiera salido según su plan, quizás jamás habría descubierto la verdad a tiempo. Durante la semana siguiente, la investigación reveló toda la arquitectura de la campaña de 3 años de Lindsay contra mí. La detective Morrison me explicó la cronología que habían reconstruido a partir de las pruebas. El accidente en la escalera 3 años atrás ocurrió exactamente 10 días después del funeral de la abuela, la misma semana en que recibí la notificación del abogado del patrimonio sobre la escritura de transferencia. Yo estaba demasiado abrumada por el duelo y el trabajo para entender completamente el documento. Lo había dejado a un lado pensando en ocuparme de él más tarde. Lindsay, sin embargo, entendió de inmediato lo que había perdido y actuó rápido. El incidente del estacionamiento 1 año después ocurrió la misma semana en que mencioné casualmente a mamá que quería visitar la antigua casa de la abuela para ordenar algunos recuerdos. Cada accidente era estratégico, diseñado para construir una narrativa. Kelly es torpe, Kelly no se cuida, Kelly no puede ser responsable de manejar una propiedad. El sedante en mi bebida durante la cena de cumpleaños era un medicamento recetado. Los investigadores descubrieron que Lindsay había estado visitando diferentes clínicas durante meses, presentando quejas vagas sobre ansiedad e insomnio, acumulando suficientes pastillas sin levantar sospechas. El objetivo nunca fue simplemente herirme, sino herirme lo suficiente como para necesitar una tutora. Y Lindsay ya había investigado cómo posicionarse para ese papel a través de mi madre. La detective Morrison y la fiscal solicitaron una reunión con mi madre, no como sospechosa,
sino como testigo que podría aportar información relevante. Insistí en estar presente. Lo que salió a la luz en aquella pequeña sala de conferencias fue más devastador de lo que jamás podría haber imaginado. Al principio, mamá hizo lo que siempre hacía, defendió a Lindsay, minimizó, desvió. Pero la fiscal fue paciente y metódica, presentando una prueba tras otra hasta que ya no quedó donde esconderse: el video de Lindsay drogando mi bebida, el archivo de notas con su escalofriante cronología, el historial de búsqueda de 3 años, los registros médicos que mostraban mi patrón de lesiones sin tratar. Y entonces algo en mi madre se quebró. Sabía que algo estaba mal con Lindsay desde que era una niña, dijo con la voz hueca, despojada de toda su seguridad habitual. Hubo incidentes: el gato del vecino que desapareció, un compañero de clase que tuvo un accidente en el patio, una prima que dejó de venir a las reuniones familiares después de estar sola con Lindsay 5 minutos. Se quedó mirando sus manos. Cada vez inventé excusas. Me dije que todos los niños pasan por etapas. Pagaba las cuentas del veterinario en silencio. Convencí a otras madres de no presentar informes. Cambié a Lindsay de escuela cuando las preguntas se volvían demasiado incómodas. Borré todo rastro de lo que hacía porque no podía enfrentar lo que significaba acerca de mi propia hija. Mamá me miró entonces, con los ojos hinchados y enrojecidos. Y te castigué por ello. Lo sé. Me convencí de que si simplemente amaba más a Lindsay, si le daba más atención, más elogios, más protección, ella se volvería normal. Pensé que tú eras fuerte, Callie. Siempre tan independiente, tan callada. Me dije a mí misma que no me necesitabas del mismo modo que ella. Te sacrifiqué intentando salvarla. Un largo silencio llenó la sala. Y fallé con ambas. Creé un monstruo porque tuve demasiado miedo de reconocerlo. Había esperado 36 años para que mi madre reconociera lo que me había hecho. Ahora que por fin lo decía, no sentí alivio, ni furia, solo agotamiento. Ya habría tiempo para procesar lo que significaba su confesión, para decidir si cambiaba algo, si el perdón era siquiera posible. Pero no ahora. Todavía quedaba trabajo por hacer. Cooperé con la policía para organizar el arresto de Lindsay en una reunión familiar, la cena del domingo en casa de mamá. Máximo público, máximo impacto, máxima responsabilidad. Quería que todos los que alguna vez vieron a Lindsay hacerme daño y guardaron silencio fueran testigos de las consecuencias. Cuando la detective Morrison llegó con 2 agentes uniformados, Lindsay estaba en medio de una historia sobre una compañera de trabajo que la había molestado. Alzó la vista con confusión, que pronto se transformó en alarma. Su máscara vaciló y recurrió a sus tácticas habituales. Las lágrimas surgieron de inmediato, la voz temblorosa, los ojos muy abiertos y suplicantes. No entiendo lo que está pasando, dijo entrecortadamente. Callie, diles que es un malentendido. Somos hermanas. Sea lo que sea que hice, lo siento, podemos resolverlo como familia. Pero esta vez no había nadie dispuesto a creerle. Mamá permanecía inmóvil en la cabecera de la mesa, el rostro gris. Dan miraba fijamente su plato. Los tíos y tías que habían venido a cenar observaban en silencio atónito. La detective Morrison leyó los cargos: agresión en 2º grado, elevada desde agresión simple debido a la premeditación, delito grave por envenenamiento, acoso criminal en patrón continuado. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Lindsay, su actuación se desmoronó por completo. La máscara no se deslizó, se hizo añicos. Esto es tu culpa, me gritó, dejando salir 34 años de celos en un torrente rabioso. Todo es siempre tu culpa. Esa casa debía ser mía. Yo era la que visitaba a la abuela. Yo era la que estaba ahí, tú solo te sentabas en tu rincón siendo patética y callada, y aún así lo obtuviste todo. He estado limpiando tu existencia desde que éramos niñas. Tú eres la razón por la que papá se fue. Arruinaste esta familia desde que naciste. La detective Morrison tomó nota. Las declaraciones espontáneas de Lindsay, captadas por la cámara corporal, serían admisibles como prueba de motivo y estado mental. Las palabras de la niña dorada contribuirían a condenarla. Esa misma noche, Patricia vino a mi casa. Con Lindsay arrestada y la verdad finalmente expuesta, mi tía estaba lista para compartir todo lo que había ocultado durante 3 décadas. Hay algo más que nunca conté a nadie, dijo con la voz apenas audible. Cuando tenía 6 años, vine por acción de gracias. Tú y Lindsay estaban jugando arriba. Subí a llamarlas para cenar y vi algo desde la puerta. La mano de Patricia tembló. Lindsay te había llevado hasta lo alto de las escaleras del sótano.
Miró alrededor con cuidado para asegurarse de que ningún adulto estuviera mirando, luego puso ambas manos en tu espalda y te empujó con todas sus fuerzas. Mi brazo roto, recordé el yeso, la picazón, las semanas sin poder escribir en la escuela. Caíste hasta el fondo, continuó Patricia, llorando. Grité y cuando los adultos llegaron corriendo, Lindsay ya estaba llorando, diciendo que tropezaste, diciendo que intentó atraparte. Le conté a tu madre exactamente lo que vi. Ella dijo que lo imaginé, que estaba celosa de su familia porque yo no tenía una propia. Me dijo que si repetía esa mentira, no volvería a verlos nunca. Patricia se secó las lágrimas. Así que guardé silencio. Durante 30 años, vi a Lindsay hacerte daño, en cosas pequeñas y grandes, y nunca dije nada porque le tenía miedo a mi hermana. Me mentí a mí misma para poder vivir con mi cobardía. Kelly, lo siento tanto. Debí haberte protegido. Después de que Patricia se fue, conduje hasta la casa de la abuela, mi casa ahora. Caminé por las habitaciones vacías en la oscuridad, tocando las paredes que ella había tocado, sentándome en la silla donde solía leerme cuentos. Mientras limpiaba su antiguo escritorio, encontré un compartimento oculto detrás de un cajón. Dentro había un último sobre, amarillento por el tiempo y sellado con cera. Estaba dirigido a mi madre con la letra inconfundible de la abuela. El matasellos era de hacía 31 años. Nunca había sido abierto. Estampado al frente, en tinta roja desvaída, se leía, devolver al remitente. Rechazado. Sostuve el sobre a contraluz y, a través del papel delgado, pude leer la primera línea de la carta en su interior. Necesito contarte lo que realmente ocurrió el día que Mako se fue, y por qué en realidad estaba huyendo de Lindsay, no de Kelly. Mis manos temblaron mientras rompía con cuidado el viejo sello de cera y desplegaba las páginas amarillentas. La letra de la abuela llenaba 3 hojas. Leí sus palabras despacio, cada frase cayendo como una piedra en el agua quieta. Mi querida hija, te escribo esto porque no me dejas hablar. Cada vez que intento contarte lo que realmente sucedió, cuelgas o te alejas, así que lo dejo por escrito. Sé que has pasado años culpando a Kelly por alejar a Mako. Te he oído decir que todo estaba bien hasta que Kelly llegó, que era una bebé difícil que hizo que tu esposo se marchara. Te he visto castigar a esa niña inocente por un crimen que no cometió. Aquí está la verdad, Mako se fue por Lindsay. Cuando Kelly tenía 6 meses, Mako llegó temprano a casa y subió a ver a las niñas. Encontró a Lindsay, con apenas 2 años, de pie en la cuna de Kelly con una almohada presionada contra la cara de la bebé. Kelly se estaba poniendo azul. Michael apartó a Lindsay justo a tiempo. Te lo contó esa misma noche. Te rogó que hicieras evaluar a Lindsay. Dijiste que estaba siendo ridículo, que los niños pequeños no entienden lo que hacen. Durante los 4 años siguientes, Mako observó y se preocupó. Te suplicó repetidamente que buscaras ayuda. Te negaste. Cuando Kelly cumplió 5 años, Mako ya no pudo soportarlo. Me dijo, no puedo salvar a Kelly si su propia madre no ve el peligro. Fue un cobarde por marcharse, pero Lindsay fue la razón por la que huyó, no Kelly. Nunca Kelly. Has castigado a la hija equivocada durante 31 años. Leí la carta 3 veces. Luego conduje hasta la casa de mamá y la coloqué sobre la mesa de la cocina. Sin decir palabra, ella la tomó. Observé cómo su rostro pasaba por la negación, el reconocimiento y finalmente una devastadora aceptación. Cuando terminó, parecía haber envejecido una década en cuestión de minutos. Recuerdo esta carta, susurró. Recuerdo haberla rechazado. Me dije que tu abuela intentaba destruir mi familia por rencor. Levantó la vista hacia mí con unos ojos vacíos. Te culpé cada día. Te culpé por la partida de tu padre. Te hice invisible porque mirarte me recordaba su marcha. Y todo este tiempo, no pudo continuar. Yo no la ayudé. Tuviste 31 años para abrir esa carta, le dije. Elegiste la mentira porque la mentira era más fácil, y yo pagué por ella cada día de mi vida. Mamá preguntó qué podía hacer para reparar el daño. Mi respuesta fue firme, no puedes arreglarlo. 31 años de daño no se borran con una disculpa. Pero si realmente quieres cambiar, empieza con terapia. Terapia real, sola, durante al menos un año. Aprende cómo me usaste como chivo expiatorio, cómo protegiste a una depredadora porque no podías enfrentar la verdad. Ella asintió, llorando. No me contactes hasta que tu terapeuta diga que has hecho un progreso genuino. Y aún así, puede que yo no esté lista. Yo decido el ritmo. Me levanté para marcharme.
Elijo no cargar más con tu culpa. 2 meses después del arresto de Lindsay, su caso concluyó. Su abogada defensora trató de negociar una sentencia mínima argumentando que era una infractora primeriza, pero la premeditación documentada en sus propias notas, combinada con las pruebas en video y el patrón de abuso, hicieron imposible cualquier indulgencia. El juez la sentenció a 4 años de libertad condicional, 9 meses de confinamiento domiciliario con monitoreo electrónico, tratamiento psiquiátrico obligatorio durante 2 años, restitución completa de mis gastos médicos y una orden de restricción de 10 años. No podía contactarme, acercarse a menos de 1000 pies de mí ni aproximarse a la casa de la abuela. La declaración final del juez fue contundente. Señorita Hughes, la evidencia revela un comportamiento calculado y depredador hacia su hermana a lo largo de años. La única razón por la que no enfrenta prisión es la ausencia de una lesión física permanente. La evaluación psiquiátrica no es opcional. Cumpla plenamente o cumplirá el resto de la sentencia en reclusión. Las consecuencias sociales fueron igualmente devastadoras. El empleador de Lindsay la despidió cuando el arresto se hizo público. Sus amigas desaparecieron cuando se filtraron los detalles del archivo K. Se vio obligada a volver a vivir con nuestros padres, quienes ahora la miraban con miedo en lugar de orgullo. La casa por la que conspiró durante 3 años quedó legalmente protegida de ella para siempre. 14 meses después del cumpleaños que lo cambió todo, me encontraba en la sala renovada de la casa victoriana de la abuela Eleanor. El papel de pared era nuevo, los suelos habían sido restaurados, y las habitaciones que una vez guardaron el amor de una sola mujer ahora ofrecían espacio para muchas. El cartel afuera decía Casa de Patricia, un centro de recursos para sobrevivientes de abuso familiar nombrado en honor a la tía que finalmente encontró el valor para decir la verdad. Patricia era voluntaria allí 2 veces por semana, ayudando a otras mujeres a encontrar su voz. También estaba en terapia, trabajando para superar décadas de silencio, y ayudar a otras había pasado a ser parte de su propia sanación. Las mujeres venían a la casa de Patricia para encontrar seguridad, recursos legales y algo que yo nunca tuve hasta hace poco, alguien que les creyera. Alguien que entendiera que la familia puede ser el lugar más peligroso de todos. 16 meses después de aquel cumpleaños, un coche se detuvo frente a la casa. Observé por la ventana mientras mi madre bajaba, cargando una caja de cartón, caminó lentamente por el sendero y tocó el timbre. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. He estado yendo a terapia durante 14 meses, dijo, su voz era diferente ahora, más suave. No he venido a pedir perdón. Mi terapeuta me ayudó a entender que el perdón es tu elección, no algo a lo que yo tenga derecho. Extendió la caja. Encontré más cosas de tu abuela, álbumes de fotos, sus diarios. Creo que deberías tenerlos. Acepté la caja. Permanecimos en silencio mientras ella miraba más allá de mí, a las mujeres que se movían por la casa, encontrando seguridad, encontrando voces que creían haber perdido. Tu abuela estaría muy orgullosa de lo que has construido aquí, dijo en voz baja. Lo estaría. No nos abrazamos, no lloramos juntas. Pero ella dijo, voy a seguir en terapia todo el tiempo que sea necesario, aunque nunca quieras tener una relación conmigo otra vez. Y yo respondí, bien. Esa es la razón correcta para hacerlo. Durante 36 años creí que yo era el problema, la torpe, la dramática, la hija que hizo que papá se fuera y que hizo que mamá amara más a mi hermana. Me tomó un pastel estampado en la cara y una radiografía de huesos rotos antiguos para ver la verdad. Nunca fui el problema, fui el objetivo. El momento en que dejé de aceptar ese papel fue el momento en que finalmente comencé a vivir. Algunas personas creen que la venganza consiste en hacer sufrir a tus enemigos, pero la mejor venganza es construir algo que jamás puedan destruir, algo que transforme tu dolor en poder. Ese es el verdadero legado de la abuela, y ahora también es el mío. Gracias por acompañar la historia de Callie hasta el final. Esto es más que un relato de venganza o drama familiar, es un recordatorio de que las personas que se supone deben amarnos sin condiciones pueden ser, a veces, quienes más nos hieren. Si hay una lección en el camino de Callie, es esta: tu dolor es válido y tu voz importa. Demasiadas de nosotras crecimos aprendiendo a guardar silencio, a no causar problemas, a proteger la reputación familiar a costa de nuestro propio bienestar. Nos enseñaron que ser una buena hija o una buena hermana significa aceptar el maltrato con una sonrisa. Eso es una mentira. Poner límites no es traición, hablar no es drama, protegerte no es egoísmo, es supervivencia. Si te reconoces en la historia de Callie, si alguna vez fuiste el archivo expiatorio, la invisible, la persona cuyas emociones siempre fueron desestimadas, debes saber que no estás sola, y nunca es tarde para elegirte a ti misma. Ya tengas 36 o 66 años, mereces ser vista, creída y tratada con respeto. Gracias por escucharme.
Historia 2. La mujer con la que mi marido tenía una aventura apareció en la fiesta de cumpleaños de nuestra hija, así que me aseguré de que todos supieran quién era. Hola a todos. La bolsa de regalo que llevaba tenía papel tisú de color púrpura asomando por la parte superior, y ella me sonrió como si estuviéramos a punto de convertirnos en mejores amigas. Soy Chelsea, amiga del trabajo de tu papá, dijo, dirigiéndose a mi hija, que ya corría hacia el castillo inflable, aunque los ojos de ella permanecieron fijos en mí, evaluándome, poniéndome a prueba. Esos ojos ya los había visto antes, en la fotografía que le envió a él a las 11:47 de la noche, 3 noches atrás, en la que llevaba puesta su camisa de vestir y nada más. A nuestro alrededor, los padres conversaban sobre cosas triviales mientras sostenían cajas de jugo, y los globos se balanceaban contra el techo. Mi esposo permanecía inmóvil junto a la mesa de aperitivos, con la mano suspendida sobre el dispensador de servilletas, como si hubiese quedado congelado a mitad de un movimiento. Chelsea, dije con una voz luminosa y cordial, qué alegría que hayas podido venir. Ella ladeó la cabeza, y vi un destello de autosuficiencia cruzar su rostro. Creía que había ganado algo al aparecer allí, que estaba reclamando territorio. Justo les estaba contando a las otras madres, continué, elevando la voz para que resonara por toda la sala, sobre cómo tú y mi esposo han estado acostándose durante los últimos 4 meses. El zumbido del motor del castillo inflable llenó el silencio repentino. La sonrisa de Chelsea se quebró. Los padres se giraron, contenedores de plástico detenidos en el aire sobre platos de papel. Un niño preguntó qué significaba acostarse con alguien, y lo hicieron callar. Disculpa, trató de recuperarse, pero la voz le salió débil. Mi esposo reaccionó al fin, avanzando hacia nosotras con las manos levantadas, como si se acercara a un animal salvaje. Cariño, hablemos afuera. Ya no hay nada que hablar. Saqué mi teléfono, con el pulgar ya en la carpeta de capturas de pantalla. Aunque quizá a Chelsea le gustaría escuchar algunos de sus mejores momentos. Su rostro pasó del rosa al blanco. No puedo esperar a sentirte otra vez, leí, en un volumen claro y firme. Le dije que tengo un viaje de trabajo la próxima semana. Detente, dijo mi esposo, intentando arrebatarme el teléfono, pero di un paso atrás. Ella no tiene idea, agregué, alzando la vista. Ese es mi favorito. Realmente demuestra el respeto que ambos sienten por mí. Los padres se movieron, recogiendo a sus hijos y acercándolos más. Una madre cubrió las orejas de su hijo. Chelsea retrocedió hacia la puerta, sujetando la bolsa de regalo contra el pecho como si fuera un escudo. Esto es una locura, dijo, aunque la voz le temblaba. Estás loca. Tengo recibos de hotel, estados de cuenta de la tarjeta, 47 mensajes de texto y, ahora, tengo una sala llena de testigos que acaban de verte entrar a la fiesta de cumpleaños de mi hija como si pertenecieras aquí. Mi hija apareció a mi lado, con el mentón cubierto de crema de un pastelito. Mami, ¿por qué todos están callados? Me agaché hasta quedar a su altura, mientras la sala se volvía borrosa en los bordes. A veces, los adultos toman decisiones realmente malas, cariño. Mamá está manejando la situación. ¿Papá está en problemas? Sí. Ella asintió con solemnidad y corrió otra vez hacia sus amigas. Me puse de pie. Chelsea ya estaba cerca de la salida, con mi esposo siguiéndola. 10 segundos, le grité. Después, me aseguraré de que tu empresa lo sepa. Sé que se conocieron en la conferencia. Sé que violaste la política de fraternización de tu compañía. El investigador de mi abogado fue muy minucioso. Ella echó a correr. Mi esposo la siguió hasta el estacionamiento, dándome una mirada desesperada que yo no correspondí. La sala quedó congelada durante un instante. Después, una de las madres, Andrea, cuyo hijo estaba en la misma clase que mi hija, se acercó y me apretó el hombro. Vi todo, dijo en voz baja. Si necesitas un testigo, cuenta conmigo. Otras 2 madres asintieron, una de ellas ya estaba escribiendo en su teléfono. Lo siento, dije al grupo. Lamento que esto haya ocurrido aquí. Pero no me disculpo por asegurarme de que todos sepan exactamente quién apareció en la fiesta de mi hija hoy. Alguien volvió a poner música. Los niños regresaron poco a poco al castillo inflable. Los padres reanudaron sus conversaciones en voz baja, pero noté sus miradas, simpatía, solidaridad y sorpresa. Mi hija sopló las velas 20 minutos después, y logré mantener la compostura el tiempo suficiente para cortar el pastel. Mi esposo volvió solo. Su rostro tenía el color de un periódico antiguo, esa tonalidad grisácea que aparece cuando el shock invade el cuerpo.
Caminó entre los padres reunidos cerca de la mesa de aperitivos y entre los niños que habían dejado el castillo inflable para observar el drama, y vino directamente hacia mí. Necesitamos hablar. En realidad, no. Por favor. Su voz se quebró. No aquí, no de esta manera. Andrea dio un paso más cerca, protectora. Otras dos madres ya tenían sus teléfonos grabando, sin disimulo alguno. Tú la trajiste, dije. Le diste nuestra dirección, la fiesta de nuestra hija. Así que sí, en realidad este es el lugar perfecto. Él intentó tomarme del brazo, pero me aparté bruscamente. No me toques. Yo no sabía que ella iba a venir, lo juro. No lo sabía. ¿Y esperas que me crea eso? Ella ha estado, se detuvo, miró las caras que nos observaban y bajó la voz. Ha estado enviándome mensajes constantemente. Le dije que se había terminado. Le dije que ya no podíamos vernos. ¿Cuándo? ¿La semana pasada? Abrí mi teléfono otra vez, deslicé hasta los mensajes de hace 2 noches y le mostré la pantalla. Ya te extraño, leí. No puedo dejar de pensar en la noche del jueves. Jueves, es decir, 48 horas atrás. Su mandíbula se tensó, pero no salió palabra alguna. Así que o estás mintiendo ahora, o le mentías a ella, o ambas cosas. ¿Cuál es? Solo intentaba dejarla con suavidad. ¿No quería que ella, viniera a la fiesta de cumpleaños de nuestra hija? Mi voz subió sin que pudiera evitarlo. Demasiado tarde. Uno de los padres carraspeó. Quizá deberíamos darles privacidad. Quédense, por favor, respondí. Quiero testigos para esto. El rostro de mi esposo se encendió de enojo, reemplazando el shock. Me estás humillando. ¿Te estoy humillando yo? La risa que surgió de mí fue tan afilada que podría haber cortado el aire. Tú me humillaste cada vez que mentiste diciendo que trabajabas hasta tarde, cada vez que me besaste después de estar con ella, cada vez que miraste a nuestra hija y fingiste ser alguien digno de respeto. Mami. Mi hija estaba a unos pasos, sosteniendo un globo desinflado. Su corona de cumpleaños estaba torcida sobre su cabeza. Suavicé mi voz. ¿Qué ocurre, cariño? Papá se va. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho. Mi esposo abrió la boca, pero hablé primero. Hablaremos de eso después, ¿sí? Ve a mostrarle a la abuela tus regalos. Mi madre había aparecido en la entrada, observando la escena con los labios apretados y la mirada severa. Extendió la mano, y mi hija corrió hacia ella, mirándome una vez antes de desaparecer por el pasillo. Mi esposo esperó hasta que se fueron. ¿De verdad vas a hacer esto delante de todos? Ya lo dijiste en voz alta, respondí. 47 mensajes de texto no son un error. Son una decisión. Varias decisiones a lo largo de 4 meses. Andrea se movió a mi lado. ¿Quieres que llame a alguien? Estoy bien. No pareces estar bien. Tenía razón. Mis manos comenzaron a temblar. La caída de adrenalina empezaba a golpearme, pero mantuve la espalda recta, mantuve la voz firme. ¿Cómo supo ella siquiera sobre esta fiesta?, le pregunté a mi esposo. Él dudó demasiado tiempo. Tú se lo dijiste. Ella preguntó qué iba a hacer hoy, y yo lo mencioné. No pensaste que realmente aparecería. No pensaste que yo me enteraría. No pensaste que nada de esto iba a alcanzarte. Di un paso hacia él, lo bastante cerca para ver las gotas de sudor formándose en su línea del cabello. Pero lo sé desde hace 3 semanas. Contraté a un abogado. Tengo copias de todo. Los recibos del hotel, los cargos de la tarjeta, cada mensaje que creíste haber eliminado. Estaba construyendo mi caso en silencio porque quería proteger a nuestra hija de exactamente esta clase de escena. Pero entonces tu novia decidió jugar a ser la dueña de casa en la fiesta de cumpleaños de mi hija. Así que aquí estamos. Su rostro pasó por expresiones demasiado rápidas para seguirlas. Sorpresa, pánico, algo que quizá había sido tristeza. 3 semanas sin decir nada. Esperaba el momento adecuado. Supongo que Chelsea me lo dio. Uno de los padres habló entonces, el mismo que antes había sugerido darnos privacidad. Escucha, amigo, creo que deberías irte. Mi esposo lo ignoró y se concentró en mí. ¿A dónde se supone que debo ir? A casa de Chelsea. Parecías bastante cómodo allí. Ella vive con su hermana. No es mi problema. No tengo a dónde ir. Tienes una maleta en el maletero, dije.
La empaqué esta mañana. Imaginé que eventualmente la necesitarías. El aire pareció escapar de su cuerpo. Se apoyó contra la pared, y por un segundo casi sentí lástima por él. Casi recordé al hombre con el que me casé hace 8 años, el que me prometió para siempre frente a todos los que amábamos. Pero luego recordé la fotografía, los mensajes, la forma en que Chelsea me había sonreído como si ya estuviera midiendo mi vida para ajustarla a la suya. Estaré en casa de mi madre esta noche, dijo por fin. Podemos hablar mañana. No hay nada de qué hablar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Se separó de la pared y comenzó a caminar hacia la puerta. Luego se detuvo y se volvió. Lo siento. No. No lo estás. Lo que sientes es que te descubrieron. Y eso es diferente. Se marchó sin añadir una palabra, y la sala exhaló. Los padres empezaron a moverse de nuevo, recogiendo platos abandonados, reuniendo a los niños. Andrea apretó mi hombro. ¿Necesitas algo? Necesito que la fiesta termine para poder ir a casa y desmoronarme en privado. Ella sonrió, triste pero comprensiva. 30 minutos. Nosotras nos encargamos de la limpieza. Mi madre reapareció con mi hija, que abrazaba un unicornio de peluche sacado de la mesa de regalos. Su corona ya no estaba, seguramente se había aplastado en el castillo inflable. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó. Pronto, cariño, pronto. Se apoyó en mi pierna y yo le acaricié el cabello mientras observaba a los otros padres recoger sus cosas. Algunos evitaron mi mirada, otros asintieron con pequeños gestos de solidaridad. Una madre articuló un llámame sin sonido mientras guiaba a sus gemelos hacia la salida. La música se había detenido en algún momento. La sala se sentía más pequeña ahora, más vacía incluso con personas todavía moviéndose por ella. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Te arrepentirás de esto. Lo eliminé sin responder. A la fiesta le quedaban 20 minutos del tiempo de alquiler cuando mi teléfono volvió a iluminarse. Otro número desconocido. Esta vez, una fotografía se cargó antes de que pudiera detenerla. El rostro de Chelsea llenó la pantalla, con el rímel corrido y sentada en un coche. Ojalá estés orgullosa de ti misma. Se lo enseñé a Andrea, que dejó escapar un sonido de asco. Vaya. Está intentando hacerse la víctima. Déjala. Tengo problemas más importantes. Guardé el teléfono en el bolsillo. Mi hija se había instalado en la mesa de manualidades, coloreando una página de princesa con una concentración feroz, el tipo de atención que los niños usan cuando intentan no pensar en algo. Cada ciertos segundos miraba hacia la puerta, como si esperara que su padre regresara. Mi madre apareció a mi lado con 2 vasos de ponche. Bebe algo. Estás pálida. Estoy bien. No lo estás. Y está bien. Me presionó el vaso en la mano. Tu padre hizo la misma basura cuando tenías 9 años. Mujer diferente, mismo guión. Los hombres así creen que pueden compartimentar todo, poner a cada persona en una caja separada y que nadie saldrá herido. ¿La enfrentaste? Le rayé el coche. Lo dijo con tanta naturalidad que casi solté una carcajada. No fue mi mejor momento, pero tenía 28 años y era una idiota. Tú lo estás manejando mejor. No se siente así. Mantuviste a tu hija fuera de la zona de impacto inicial. Reuniste pruebas primero. Estás 3 pasos delante de él, y él lo sabe. Por eso parecía tan asustado. Andrea se unió a nosotras, bajando la voz. Sobre ese mensaje que recibiste, estoy bastante segura de que la mitad de las madres aquí lo vio también. Alguien ya está publicando en el grupo de la comunidad en Facebook del vecindario. El estómago se me encogió. ¿Publicando qué? Nada identificatorio. Solo, acabo de presenciar un drama increíble en el centro comunitario hoy, recordatorio de confiar en tu intuición sobre la gente. Pero los comentarios ya están especulando. Genial. Perfecto. En realidad podría beneficiarte. Registro público del incidente. Testigos múltiples. Patrón documentado de acoso. A tu abogado le encantará. No estaba equivocada, pero la idea de nuestras vidas convirtiéndose en chisme del vecindario me hizo estremecer. Había vivido allí 6 años, organizado fiestas de barrio, recaudaciones escolares. Ahora sería la mujer a la que su esposo engañó cada vez que alguien me viera en el supermercado. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de mi esposo. Necesito recoger algunas cosas de la casa, ¿puedes darme una hora?
Escribí, no. Podrás recogerla supervisado la próxima semana. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, reaparecieron. Por favor. Necesito mi ordenador portátil para el trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de irte. No es mi problema. Los puntos cesaron y mi teléfono comenzó a sonar. Su nombre apareció en la pantalla. Rechacé la llamada. Sonó otra vez. La rechacé de nuevo. Lo silencié y lo guardé en mi bolso. Andrea alzó una ceja. Es persistente. Está desesperado. Es diferente. Mi madre había ido a la mesa de manualidades, ayudando a mi hija a pegar brillantina en su corona de princesa. Me miró y señaló hacia la salida. Hora de terminar. Aplaudí 2 veces. Bien, todos, la fiesta ha terminado oficialmente. Gracias por venir, y gracias por comprender la interrupción. Los padres restantes reunieron a sus hijos entre murmullos de simpatía y abrazos incómodos. Uno de los padres, Brian, cuyo hijo estaba en la clase de mi hija, se quedó atrás. Oye, solo quería decir que eso requirió valor. Mi ex hizo algo parecido, y ojalá hubiese tenido la mitad de tu entereza. Gracias, creo. Lo digo en serio. Protegiste a tu hija y estableciste límites. Eso importa. Se fue con su hijo, y de pronto la sala quedó solo con nosotras, mi madre, mi hija y yo. Mi hija, Andrea, y los restos de globos desinflados y de pastel a medio comer nos rodeaban. Vamos, cumpleañera, dije. Vamos a guardar tus regalos. Ella no se movió de su silla. ¿Papá va a volver a casa esta noche? La pregunta que había temido todo el día. Me arrodillé a su lado, quedando a su altura. No, cariño. Él se quedará en otro lugar por un tiempo. ¿Por culpa de esa señora? ¿Porque papá y tú tienen que arreglar cosas de adultos? Sí. Ella fue mala. Sí, lo fue. ¿Es mi culpa? Las palabras me golpearon como un puñetazo. Tomé sus manos y las sostuve con fuerza. No. Escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Ni siquiera un poquito. A veces, los adultos toman decisiones equivocadas, y esas decisiones lastiman a las personas, pero la responsabilidad es de ellos, no tuya. Nunca tuya. Ella asintió, aunque vi la duda en sus ojos, la misma duda que yo había llevado después de que mi padre se marchó, convencida de que de algún modo yo lo había alejado. Te quiero, le dije. Más que a nada en este mundo, y eso nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cargamos los regalos en bolsas de basura improvisadas como equipaje, y mi madre llevó el pastel sobrante mientras Andrea recogía las bolsas de regalo. La empleada del centro comunitario, que había estado observando discretamente desde el fondo, finalmente se acercó. Lamento mucho lo que pasó, dijo. ¿Necesitan algo? ¿Quieren que registre un informe del incidente? ¿Un informe del incidente? Por la interrupción. A veces ayuda a tener documentación oficial, especialmente si, vaciló. Especialmente si las cosas escalan. No había considerado ese ángulo. Sí. Bien. Eso sería útil. Ella desapareció en la oficina y volvió con una tabla con formularios. Llené lo básico mientras mi hija subía al coche de mi madre, y cuando terminé, el sol ya comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el estacionamiento. Mi teléfono mostraba 12 llamadas perdidas, todas de mi esposo, y 4 mensajes de voz. Escuché el primero en mi coche, con el motor encendido y la calefacción empujando contra el frío de octubre. Por favor, contesta. Sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar de logística. Necesito mi ordenador portátil. Necesito ropa. Necesito, por favor, llámame. El segundo, la hermana de Chelsea no me deja quedarme ahí. Dice que soy un mentiroso y un infiel, y que no me quiere cerca de sus hijos, ¿dónde se supone que debo ir? El tercero, hablé con mi hermano. Dice que puedo dormir en su sofá, pero vive a 2 horas de aquí. No puedo estar tan lejos de nuestra hija. Por favor, déjame volver a casa esta noche. Dormiré en la habitación de invitados. Ni siquiera tenemos que hablar. El cuarto, está bien. Iré a un hotel. Pero necesito acceso a nuestra cuenta bancaria. La cuenta conjunta parece como rechazada y no puedo, ¿bloqueaste las cuentas? Lo había hecho el día anterior por consejo de mi abogado. No devolví ninguna llamada. En casa, mi madre me ayudó a llevar los regalos adentro mientras mi hija se fue directamente a su habitación.
Escuché la puerta cerrarse, suave pero deliberada, el sonido de una niña que necesitaba espacio para procesar. Déjala, dijo mi madre. Saldrá cuando esté lista. Me derrumbé en el sofá, súbitamente agotada. La adrenalina había desaparecido, dejando solo un cansancio profundo en los huesos. Andrea me escribió, preguntando cómo estaba. ¿Sigues en pie? A duras penas. ¿Necesitas compañía? Necesito dormir, pero gracias. Llámame si eso cambia. Tengo vino y un programa de telerrealidad terrible listo para ver. Sonreí a pesar de todo y abrí mi correo electrónico. Había 3 mensajes nuevos de mi abogado. El primero, escuché lo del incidente en la fiesta. Llámame el lunes. Esto fortalece enormemente tu caso. El segundo, no permitas que él vuelva a la casa sin supervisión. Cambia las cerraduras si es necesario. El tercero, guarda capturas de todo. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, especialmente si hay amenazas o intentos de manipulación. Le reenvié el mensaje de Chelsea, los textos del número desconocido y las transcripciones de voz. Después cambié todas las contraseñas de todas las cuentas que compartíamos: banco, servicios, plataformas de streaming, seguros. Cada reinicio se sintió como recuperar un pedazo de mí. Mi teléfono volvió a sonar. No era mi esposo esta vez, el nombre de mi suegra apareció en la pantalla. Lo miré sonar durante 3 tonos y finalmente atendí. Escuché lo que pasó, dijo con una voz tensa y contenida. Necesito que entiendas que mi hijo cometió un error terrible, pero destruirlo públicamente no va a arreglar tu matrimonio. No estoy tratando de arreglarlo. Estoy terminándolo. ¿Por una sola aventura? Hay personas que superan cosas peores. Esa es tu elección. No la mía. Piensa en tu hija. Ella necesita a su padre. Necesita un padre que respete a su madre. Ahora mismo, no lo tiene. Silencio al otro lado. Chelsea me llamó, continuó. Está muy alterada. Dice que amenazaste su empleo. Ella irrumpió en la fiesta de cumpleaños de mi hija para presumir de una aventura. Yo le dije la verdad sobre las consecuencias. Eso no es una amenaza. Dice que eres vengativa. Puede decir lo que quiera. Eso no lo convierte en verdad. Yo crié a mi hijo mejor que esto. Entonces quizá deberías estar teniendo esta conversación con él en lugar de conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. La puerta de la habitación de mi hija se abrió. Ella apareció en el pasillo, con la corona aún torcida y el unicornio de peluche en brazos. ¿Podemos ver una película? Por supuesto. Nos acurrucamos en el sofá bajo la manta, viendo una película animada sobre amistad y magia, y durante 90 minutos fingí que todo era normal, que solo pasábamos una noche tranquila de domingo, y no navegábamos el cráter que mi esposo había dejado en nuestras vidas. Mi teléfono permaneció en silencio durante exactamente 2 horas. Luego los mensajes comenzaron de nuevo. Llegaban en ráfagas, desesperados, con errores tipográficos que me indicaban que probablemente estaba conduciendo o bebiendo. Hiciste llorar a Chelsea. Está teniendo un ataque de pánico en su coche. Su hermana la echó. No tiene dónde ir. Esto es cruel. Lo que yo hice no justifica lo que le hiciste a ella. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí viendo la película, sintiendo la respiración de mi hija calmarse contra mi hombro mientras los personajes animados resolvían sus problemas con amistad y una canción pegadiza. Entonces llegó otro mensaje, de un número que no reconocí, pero supe que debía ser de Chelsea. Me humillaste frente a niños. Podría demandarte por difamación. Levanté el teléfono y escribí: la verdad es una defensa absoluta. Adelante. Los puntos desaparecieron. La llamada llegó 30 segundos después. Respondí en altavoz, con el volumen bajo para que mi hija no escuchara. No tenías derecho. La voz de Chelsea se quebraba en cada sílaba. Yo no sabía que él estaba casado cuando lo conocí. Los mensajes dicen lo contrario. Me llamaste la esposa en al menos 4 mensajes. Eso fue después, cuando me enteré. Intenté terminarlo. ¿Apersonándote en la fiesta de cumpleaños de su hija? Quería ver qué clase de persona mantiene a un hombre tan miserable que preferiría estar conmigo. La audacia me dejó sin aliento. Querías ver si podías reemplazarme. Quería entender por qué él se queda. Porque tenemos una hija juntos, porque construimos una vida,
porque hasta hace 3 semanas yo creía que teníamos algo que valía la pena proteger, dije, con una voz que se mantuvo firme, casi clínica. Pero tú no entenderías eso, ¿verdad? Tú solo viste algo que querías y lo tomaste. Él me persiguió, respondió. Y tú dijiste que sí, repetidamente, durante 4 meses, en habitaciones de hotel pagadas con dinero destinado al fondo universitario de nuestra hija. El silencio se extendió entre nosotras. Mi hija se movió ligeramente contra mí, todavía dormida, y yo bajé aún más la voz. Esto es lo que va a pasar. Vas a dejar de contactarme, vas a dejar de contactar a mi esposo y vas a desaparecer de nuestras vidas. Si vuelves a presentarte en cualquier lugar cercano a mi familia, presentaré una orden de restricción y enviaré cada captura de pantalla que tengo a tu empleador, a tu familia y a cualquiera que pudiera encontrar tu comportamiento interesante. Ya me hiciste perder mi trabajo. No. Tus decisiones te hicieron perder tu trabajo. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas lo supieran. Yo lo amaba. Tú amabas la idea de él, la versión que él interpretaba para ti en habitaciones de hotel, entre mentiras. Eso no es amor, es fantasía. Colgué antes de que pudiera responder. La película terminó y mi hija se movió, mirándome con confusión somnolienta. ¿Es hora de dormir? ¿Casi quieres cepillarte los dientes primero? Ella asintió y se dirigió al baño mientras yo revisaba mi teléfono. 8 mensajes más de mi esposo, cada uno una variación sobre el mismo tema, que yo había exagerado, que lo había avergonzado, que había empeorado las cosas. El último decía, voy mañana a recoger mis cosas, te guste o no. Se lo reenvié a mi abogado con una sola palabra, amenazas. Su respuesta llegó en minutos, sí. Envíalo a la policía. Si aparece sin permiso, documenta todo. Mi madre salió de la habitación de huéspedes, donde había estado dándonos espacio, con las gafas de lectura aún en la nariz. ¿Sigue acosándote sin parar? ¿Quieres que conteste yo la próxima vez? Tengo algunas palabras preparadas. Tentador, pero tengo que mantener esto limpio. Ninguna munición que él pueda usar después. Ella apretó mi hombro. Inteligente. Tu padre intentó el mismo truco, presentándose sin avisar y actuando como si fuera la víctima. El juez no se lo creyó entonces y tampoco se lo creerá ahora. Mi hija llamó desde el baño diciendo que estaba lista para dormir. La arropé, leí 3 capítulos del libro que estábamos leyendo y esperé a que su respiración se volviera profunda y estable antes de regresar a la sala. Mi madre había preparado té, del que huele a lavanda y a promesas falsas de calma. Bebe, ordenó. Y luego duerme. Mañana será peor antes de mejorar. No se equivocaba. El lunes por la mañana desperté con 14 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi suegra que empezaba con tenemos que hablar de tu comportamiento y empeoraba desde ahí. Lo eliminé a mitad de camino y bloqueé su número. Mi abogado llamó a las 9. Buenas noticias y malas noticias, dijo. Buenas. El centro comunitario presentó un informe del incidente documentando la interrupción, y varios testigos confirmaron la admisión de la aventura. Eso es evidencia sólida de adulterio y daño emocional. Las malas, él ya tiene representación. No es muy buena, pero ya enviaron una carta diciendo que estás negándole acceso a los bienes matrimoniales y que estás intentando alienar a su hija. Estoy protegiendo esos bienes de ser drenados para pagar hoteles. Lo sé, y el juez también lo sabrá, pero prepárate, él va a escalar. Los hombres como él no se retiran pacíficamente. Y no lo hizo. Esa tarde, mi esposo apareció en la escuela de mi hija durante la hora de salida. Lo vi al otro lado del estacionamiento, apoyado en su coche, como si tuviera todo el derecho de estar allí, y la sangre se me heló. Llegué antes a mi hija, tomando su mano. Papá está aquí, dijo ella, insegura. Lo veo. Él se acercó con las manos en alto, como si yo fuera un animal asustado. Solo quiero hablar con ella. 5 minutos. No también es mi hija. Entonces deberías haber pensado en eso antes de traer a tu amante a su fiesta de cumpleaños. Los otros padres comenzaron a mirar, con las llaves colgando de las manos y sus conversaciones apagándose a mitad de frase. Mi hija se apretó contra mi pierna. Estás haciendo un espectáculo, siseó él. Estoy protegiendo a mi hija. Eso es distinto. ¿De su propio padre? ¿Del caos que tú creaste? ¿Quieres visitas? Hazlo a través del abogado. ¿Quieres hablar? Programa una cita. No tienes derecho a emboscarnos en estacionamientos solo porque te sientes con derecho a acceder a ella. La maestra había notado el altercado y empezó a acercarse.
Mi esposo la vio y retrocedió, con la mandíbula tensa. Esto no ha terminado, dijo. Sí lo está, por hoy. Metí a mi hija en el coche y cerré las puertas antes de que mis manos empezaran a temblar. La maestra golpeó la ventana. ¿Todo bien? No realmente, pero nos vamos ya. ¿Quieres que llame a alguien? Lo tengo controlado. Gracias. No era verdad, pero no podía derrumbarme en un estacionamiento escolar con mi hija mirando. En casa, documenté el encuentro, hora, lugar, testigos presentes, palabras exactas, y se lo envié a mi abogado con el asunto prueba B. Su respuesta: solicita una modificación de custodia de emergencia. Esto es acoso. El papeleo tomó 2 horas. Cuando terminé, mi hija se había retirado otra vez a su habitación, y mi teléfono tenía una docena más de mensajes de varios familiares opinando sobre mis decisiones. Su hermano: estás siendo irracional. Su tía: el matrimonio requiere trabajo. No te rindas tan fácilmente. Una prima con la que no hablaba desde hacía 3 años. Si lo hubieras mantenido satisfecho en casa, no habría buscado a otra. Los bloqueé a todos. Andrea me escribió: vi el coche de tu esposo en la escuela, ¿quieres que vaya? No esta noche, pero gracias. La oferta sigue. Además, el Instagram de Chelsea se volvió privado. Alguien debe haberla encontrado. No me sentí victoriosa, solo cansada. Mi hija apareció en la entrada, aún con su ropa del colegio. ¿Papá puede volver a casa si dice que lo siente? La pregunta que había temido, reformulada. Es más complicado que eso, cariño. Pero si él está muy arrepentido, hay cosas que no se arreglan con disculpas. A veces las personas se lastiman tanto que la única opción saludable es vivir separados. Pero tú siempre dices que las familias permanecen unidas. Y lo haremos, tú, yo, la abuela. Las personas que aparecen cuando las cosas son difíciles, eso es familia. No siempre se ve como imaginamos. Ella lo pensó un momento, mordiéndose el labio inferior. ¿Chelsea sigue aquí? No. Se fue. Bien. No me caía bien. A mí tampoco, cariño. A mí tampoco. Esa noche, los mensajes de mi esposo cambiaron de tono, menos súplicas, más amenazas. Estás volviendo a mi hija en mi contra. Me estás alejando de mi propia casa. Te llevaré a los tribunales por esto. Respondí solo una vez: nos vemos allí, luego silencié su número e intenté dormir. Los golpes llegaron exactamente a las 11:03, estruendosos, retumbando por la casa silenciosa como disparos. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Mi esposo estaba en el porche, los hombros encorvados, los ojos hinchados. Detrás de él, su coche estaba estacionado torcido en la entrada, con una llanta sobre el césped, como si hubiera aparcado con prisa. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta. Necesitamos hablar, dijo. No, no necesitamos. Por favor, solo 5 minutos. Tuviste 4 meses de minutos. Los pasaste con otra persona. Apoyó la mano contra el marco de la puerta. Sé que arruiné todo, lo sé, pero aparecer en la escuela, bloquear a mi familia, lo estás haciendo imposible. ¿Que yo lo estoy haciendo imposible? Ni siquiera me das la oportunidad de explicarme. Deslicé la cadena y abrí la puerta un poco más, no porque quisiera escucharlo, sino porque quería que viera lo que lo esperaba. Justo dentro del recibidor, la maleta negra con ruedas que había preparado 3 horas antes, llena con su ropa, artículos de aseo y la fotografía enmarcada de sus padres que guardaba en su mesita de noche. La miró fijamente. ¿Qué es eso? Tus cosas. Dijiste que querías venir a recogerlas. Quería decir que podíamos hablar primero, planear algo. El plan es este: te llevas esto y te vas. Puedes quedarte con tu hermano, o en un hotel, o con Chelsea, ya que te gusta tanto su compañía. Ella se fue. Dejó la ciudad. No es mi problema. Estaba asustada. La amenazaste. Le dije la verdad. Si eso la asustó, debería haber pensado en las consecuencias antes de aparecer en el cumpleaños de una niña de 7 años. Él pasó ambas manos por su cabello en un gesto tan familiar que casi dolió. Casi. Esto es una locura. No puedes echarme de mi propia casa. Es mi casa, mi nombre está en el título. Querías que agregáramos tu nombre cuando nos casamos, pero tu crédito era una basura, ¿recuerdas? Así que sí, puedo. Construimos esto juntos. Y tú lo desmantelaste. Yo solo estoy limpiando el desastre.
Entró sin pedir permiso y lo dejé, porque la maleta bloqueaba el paso y tendría que moverse hacia mí para entrar más, cosa que yo no iba a permitir. No puedes arreglar esto, dije. Rompiste algo que no tiene reparación. Tenemos una hija. Y por eso mismo lo estoy haciendo ahora, en lugar de dejar que crezca viendo cómo nos destruimos. Estás siendo dramática. La risa que salió de mí sonó ajena. ¿Dramática? Claro. Porque encontrar un teléfono desechable con coordenadas de hotel y notas de amor es lo más normal del matrimonio. No era amor. ¿Entonces qué era? Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. No lo sé. Simplemente, pasó. Las aventuras no simplemente pasan. No reservas una habitación de hotel por accidente. No tropiezas y caes en la cama de otra persona durante 4 meses seguidos. Estaba estresado. El trabajo era horrible. Tú siempre estabas ocupada con nuestra hija y Chelsea simplemente estaba allí, escuchando, haciéndome sentir que importaba. ¿Así que me culpas? Estoy explicando. No. Estás poniendo excusas. Y hay una diferencia. Él tomó la manija de la maleta y la jaló con tanta fuerza que ésta cayó de costado. Bien, ¿quieres que me vaya? Me voy. Pero no finjas que eres una víctima perfecta en todo esto. Nunca dije que fuera perfecta. Dije que fui fiel. Eras fría. Estaba agotada, criando a nuestra hija, manejando esta casa, trabajando a tiempo completo mientras tú jugabas a ser hombre de negocios en conferencias y, aparentemente, encontrabas tiempo para audicionar reemplazos. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Pero aquí estamos. Él abrió la maleta, con la mandíbula tensa, como si masticara palabras que quería escupirme. Te vas a arrepentir. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber encontrado ese teléfono desechable antes. Lo digo en serio. Crees que estás en control ahora, pero espera a la corte. Espera a que mi abogado empiece a revisar tus finanzas, tu capacidad como madre, cada cosa que alguna vez hayas hecho mal. Adelante. No tengo nada que ocultar, ¿puedes decir lo mismo? Arrastró la maleta hacia la puerta, con movimientos bruscos, conteniendo la ira apenas. En el umbral, se volvió. ¿Qué se supone que debo decirle a la gente? La verdad. Que fuiste infiel, que te descubrieron y que tu esposa no estaba interesada en hacer el papel de mártir perdonadora. Todos van a pensar que soy un monstruo. Entonces quizá deberías dejar de comportarte como uno. Te levantaste en una fiesta infantil y leíste nuestros mensajes privados en voz alta. ¿Quién es el monstruo? La persona que hizo que esos mensajes existieran en primer lugar. Se marchó sin otra palabra, la maleta golpeando los escalones del porche, la puerta del coche cerrándose de un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Observé por la mirilla mientras se sentaba en el asiento del conductor durante 1 minuto entero, golpeaba el volante y finalmente se marchaba. La casa se sintió más grande sin él, más silenciosa. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo, revisé la puerta trasera y cada ventana del primer piso, aunque ya las había revisado 1 hora antes. Mi teléfono vibró. Andrea, vi su coche irse, ¿estás bien? Define, bien. Respiro y no estoy incendiando nada, así que sí, más o menos. ¿Quieres compañía? No esta noche, pero gracias. Si cambia, llámame. En serio. Prometí que lo haría y dejé el teléfono sobre la mesa, mirando el espacio vacío donde había estado la maleta, la marca en el piso de madera donde la arrastró. Ya me ocuparía de pulirla. La voz de mi hija llegó desde arriba, mamá. Subí y la encontré sentada en la cama, abrazando a su conejo de peluche. Escuché gritos. Solo cosas de adultos. Nada de qué preocuparte. ¿Era papá? Sí. Vino a buscar algunas de sus cosas. ¿Va a volver? La pregunta que ya había respondido de 1000 formas. Y aún así, volvía. No esta noche, cariño. Pero, después. No lo sé. Probablemente no. Ella procesó eso, acariciando el peluche. ¿Hice algo malo? No. Dios, no. Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué está cambiando todo? Me senté a su lado y alicé la manta sobre sus piernas. A veces las personas se separan. A veces toman decisiones que se hieren demasiado como para seguir viviendo juntas. Pero nada de eso es por tu culpa. Eres lo mejor que me ha pasado. Tú y yo estamos bien. Eso no cambia. ¿Promesa?
Promesa. Se acostó y me quedé hasta que su respiración se volvió regular. Abajo, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo revisarlo. Soy la hermana de Chelsea. Ella quería que te dijera que lo siente por todo. Está buscando ayuda y no volverá a contactarte. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Gracias por avisarme. No hubo respuesta. No la esperaba. La casa se acomodó a mi alrededor, con los tablones crujiendo, el refrigerador zumbando, todos esos pequeños sonidos que antes se diluían en el fondo cuando había otra persona llenando el silencio. Ahora aquellos sonidos parecían amplificados, cada uno recordándome que yo había elegido esto, que había trazado una línea y me había negado a permitir que nadie la cruzara, sin importar cuánto suplicaran o culparan o amenazaran. Mi abogado lo llamó fortaleza. Mi madre lo llamó supervivencia. Yo lo llamé martes, porque eso era, otro día de hacer lo que debía hacerse, una decisión a la vez, hasta que el caos se asentara en algo que se pareciera a lo normal. La marca en el suelo volvió a llamar mi atención. Tomé el abrillantador de madera de debajo del fregadero y la pulí, trabajando en pequeños círculos hasta que el piso quedó uniforme y sin imperfecciones, como si nada hubiera sido arrastrado por allí. El correo electrónico llegó a las 6 de la mañana, 3 días después de que él se fuera, con el asunto con respecto a tu esposo. Lo abrí de pie junto a la encimera de la cocina, con el café a medio camino hacia mis labios. Hola, no me conoces, pero soy la compañera de piso de Chelsea. Ella volvió ayer completamente destrozada, diciendo que perdió su trabajo por tu culpa. Quería que supieras que no está bien. Él no está pensando con claridad y estoy preocupada. Sé que lo que pasó estuvo mal, pero ella es un ser humano y está sufriendo mucho. Dejé el café y volví a leerlo. Luego se lo reenvié a mi abogado con una sola línea. ¿Debo responder a esto? Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Absolutamente no. No respondas. Reenvía cualquier contacto futuro directamente a mí. Eliminé el correo y tiré el café por el fregadero porque mis manos temblaban demasiado para sostener la taza. Mi hija apareció en la entrada, mochila al hombro, el cabello recogido en la coleta que le enseñé a hacerse el mes pasado. ¿Lista para la escuela? ¿Sí, estás bien? Solo cansada. Vamos. El trayecto tomó 12 minutos. Ella habló sobre un proyecto de ciencia sobre planetas, sobre cómo una amiga se mudaría a otro estado y sobre si podíamos tener un perro ahora que había más espacio en la casa. Hice los sonidos apropiados, asentí en los momentos correctos, pero mi mente seguía atrapada en ese correo, en la compañera de piso de Chelsea, alguien a quien jamás había visto, tratando de insertarse en una situación que solo conocía desde un lado, intentando hacerme sentir culpable por las consecuencias que Chelsea había provocado por completo. Entré en la fila de autos para dejar a los niños y mi hija desabrochó el cinturón, inclinándose para abrazarme antes de bajar. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Que tengas un buen día. Ella desapareció en el edificio y yo me quedé mirando a los demás padres, uno tras otro, dejar a sus hijos y marcharse a sus trabajos, a sus vidas, a sus problemas, que probablemente no incluían correos electrónicos de compañeras de piso de amantes pidiendo compasión. Mi teléfono sonó. Andrea. ¿Lo viste ya? ¿Ver qué? Las redes sociales de Chelsea. Publicó algo esta mañana. No la sigo. Lo sé, pero Hannah sí. Me envió capturas. ¿Quién es Hannah? Una de las madres de la fiesta. Buscó a Chelsea después de todo lo que pasó, la siguió para ver qué haría. Y esta mañana Chelsea publicó un ensayo larguísimo sobre ser acosada y maltratada por una esposa vengativa que no podía aceptar que su matrimonio ya estaba roto. Salí de la fila y aparqué. Envíame las capturas. Llegaron 10 segundos después, 3 imágenes, párrafos y más párrafos sobre una selfie filtrada donde Chelsea parecía llorosa y frágil. Las leí 3 veces antes de llamar a mi abogada. Necesito saber si esto cuenta como difamación. Le envié las capturas. Está al límite, dijo. No te menciona directamente, pero las implicaciones son claras. El problema es que sería difícil probar daños, porque no está haciendo afirmaciones falsas específicas, solo presentando la situación desde su perspectiva. Así que ella puede mentir y yo solo tengo que aguantarlo. Podrías responder, pero te lo desaconsejo firmemente. Cualquier cosa que digas en público puede usarse en la corte, y ahora mismo tenemos una narrativa limpia. Ella publicando súplicas emocionales en redes sociales en realidad nos ayuda porque demuestra mal juicio y un patrón de involucrarse en situaciones que no le competen. Le compete. Se acostó con mi esposo.
Eso era pasado. No tiene ninguna posición legal en tu divorcio ni relación con tu hija. Cuanto más hable en público, más socava cualquier simpatía que pudiera haber reunido. Déjala seguir cavando. Quise discutir. Quise publicar cada mensaje, cada recibo, cada prueba que tenía y llenar con ella todas las plataformas donde Chelsea intentaba hacerse pasar por víctima. Pero no lo hice, porque mi abogada tenía razón y porque reaccionar solo alimentaría la narrativa que Chelsea intentaba construir. Bien, no voy a responder. Perfecto. Ahora cuéntame sobre el correo de su compañera de piso. Se lo reenvié también y ella suspiró lo bastante alto como para que lo oyera por el teléfono. Esto es una táctica de manipulación. Están intentando hacerte sentir responsable de la salud mental de Chelsea para que retrocedas en el proceso de divorcio o dejes de lado la evidencia que planeamos usar en la corte. Ella dijo que Chelsea no estaba bien mentalmente. Si eso es cierto, su compañera de piso debería llamar a una línea de crisis, no escribirte a ti. El hecho de que te haya contactado directamente significa que esto es estratégico, no preocupación genuina. ¿Y si algo le pasa y yo lo ignoré? Entonces será responsabilidad de Chelsea y de su sistema de apoyo, no tuya. Tú no eres responsable del bienestar emocional de la mujer que tuvo una aventura con tu esposo. Eres responsable de tu hija y de ti misma. Nada más. Me quedé sentada en el estacionamiento durante otros 20 minutos después de colgar, observando a los padres ir y venir, el ritmo mundano de una mañana entre semana continuando a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de la hermana de mi esposo. ¿Podemos hablar? No quiero tomar partido, pero estoy preocupada por todos. Casi no respondí, pero pensé en todas las cenas familiares, los cumpleaños, los festivos, en los que había sido amable conmigo y con mi hija, y decidí que al menos merecía honestidad. Estoy dispuesta a hablar, pero necesito que entiendas que no discutiré detalles del divorcio ni defenderé las decisiones que he tomado para proteger a mi familia. ¿Eso es justo? ¿Café mañana? De acuerdo. Nos reuniríamos en un lugar a mitad de camino entre nuestras casas, una cafetería de cadena con sillas incómodas y espresso mediocre. Ella ya estaba allí cuando llegué, las manos rodeando una taza, los ojos cansados de una manera que decía que tampoco había dormido bien. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Por supuesto. No sé realmente qué decir. Él es mi hermano y lo quiero, pero lo que hizo fue inexcusable. Aprecio que digas eso. Me llamó anoche. Dijo que estabas arruinando su vida, que hiciste que despidieran a Chelsea, que pusiste a todos en su contra y que no sabía cómo arreglarlo. No puede arreglarlo. Lo sé. Se lo dije. Le dije que él tomó decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Pero está convencido de que estás siendo vengativa. Estoy siendo protectora. Hay una diferencia. Ella asintió lentamente, trazando con el dedo el borde de su taza. La fiesta, eso fue intenso. Fue necesario. ¿De verdad no sabías que ella iba a presentarse? No. Si lo hubiera sabido, lo habría manejado de otra manera. Pero entró a la fiesta de cumpleaños de mi hija como si perteneciera allí, y yo no iba a permitir que reescribiera la realidad frente a un cuarto lleno de personas que nos conocían. Él dice que lo avergonzaste a propósito. Lo avergoncé diciéndole la verdad. Él se avergonzó solo al crear la situación. Ella me miró un largo rato, algo cambiando en su expresión. Te creo. No quería hacerlo, porque es mi familia, pero te creo. Y lamento lo que él hizo, por lo que estás pasando. Gracias. ¿Y ahora qué? El divorcio seguirá adelante. Dividiremos los bienes. Yo mantendré la custodia principal, él tendrá visitas. Tendremos que descubrir cómo criar a nuestra hija sin destruirla en el proceso. ¿Y Chelsea? Chelsea no es mi problema. Perdió su trabajo porque violó la política de la empresa. Está molesta porque sus acciones tuvieron consecuencias. Nada de eso tiene que ver conmigo. Él cree que enviaste pruebas a su empleador. No lo hice. Pero no me disculparé porque alguien sí lo hiciera. Ella terminó su café y dejó la taza con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Lo odias? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ello, de verdad pensé, dándole vueltas a las palabras hasta encontrar la verdad debajo. No. Odio lo que hizo. Odio que eligiera a otra persona por encima de nuestra familia. Odio que haya mentido durante meses, haciéndome dudar de mi propia cordura cuando yo sabía que algo estaba mal. Pero a él, no tengo la energía para odiarlo.
Solo quiero que esté fuera de mi vida en todo sentido, excepto en lo que concierne a nuestra hija. ¿Es justo? ¿Está bien? Define, bien, no derrumbándose, funcional. Se está quedando con mis padres. Ellos lo apoyan, pero también están furiosos. Mi madre lloró durante 2 horas cuando se enteró. Te quiere. Quiere a tu hija. Todo esto ha sido horrible para todos. Lo sé. Siento que estén atrapados en medio. No te disculpes. Tú no hiciste esto. Hablamos 30 minutos más, sobre todo acerca de mi hija, de cómo estaba manejando todo, de logística y horarios y los pequeños detalles prácticos que el divorcio te obliga a resolver. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, ella me abrazó, rápido pero fuerte. Si necesitas algo, llámame. Lo digo en serio. Lo haré. Conduje a casa sintiéndome más ligera que en días, como si un peso invisible hubiera sido reconocido y compartido en lugar de descansar solo sobre mis hombros. La casa estaba silenciosa cuando regresé. Preparé café fresco, abrí la computadora portátil y revisé los documentos del divorcio que mi abogada había enviado para la revisión final, distribución de bienes, acuerdos de custodia, cálculos de manutención. Todo presentado en un lenguaje legal claro que reducía 4 años de matrimonio a viñetas y porcentajes. Firmé donde ella había marcado, puse mis iniciales en los márgenes, lo escaneé todo y lo envié. Listo. 1 hora después, sonó el teléfono. Era mi abogada. Él está impugnando el acuerdo de custodia. ¿Con qué argumento? Alega que lo estás alejando de su hija y que estás usando el divorcio como castigo por la aventura. Eso es ridículo. Nunca le he impedido verla. Lo sé, y tenemos documentación de cada ocasión en que facilitaste las visitas. Pero su abogado está intentando presentarte como vengativa e inestable. ¿Basándose en qué? En la fiesta de cumpleaños. Argumentan que confrontar públicamente a Chelsea frente a tu hija y otros niños demuestra falta de juicio e inestabilidad emocional. Me reí, una carcajada real. ¿Él llevó a su amante a la fiesta de cumpleaños de nuestra hija y yo soy la que muestra mal juicio? Eso mismo dije yo, y eso mismo argumentaré ante el juez. Pero necesito que estés preparada para que esto se ponga feo. Él intentará hacerte ver como la agresora. Que lo intente, pensé. Tenía testigos, tenía pruebas, tenía 4 meses de documentación que mostraban exactamente quién hizo qué y cuándo. Bien, dijo mi abogada, porque vamos a necesitar todo eso. La fecha de la audiencia llegó 6 semanas después. Llevé un vestido azul marino, joyería mínima, el cabello recogido. Mi abogada me había preparado sobre el tono, el lenguaje corporal, sobre responder solo lo que me preguntaran, sobre mantener la calma sin importar lo que intentara insinuar el abogado de mi esposo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, con luces fluorescentes, paneles de madera y una jueza que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. El abogado de él habló primero, pintando el cuadro de una esposa amargada que había convertido un asunto privado en un espectáculo público, que había humillado a su cliente frente a los amigos y maestros de su hija, que había destruido sistemáticamente su reputación y sus perspectivas de carrera. Mi abogada se levantó y desmanteló cada afirmación con precisión, los mensajes, los recibos de hotel, la línea de tiempo que mostraba meses de mentiras. Luego llamó a su primera testigo. Andrea tomó el estrado y describió la fiesta, cómo Chelsea se presentó, cómo respondí yo, cómo reaccionaron los demás padres, cómo mi hija preguntó qué estaba pasando y cómo me arrodillé a consolarla antes de continuar. ¿Parecía la acusada fuera de control?, preguntó mi abogada. No. Parecía enojada, pero no estaba gritando ni causando una escena más allá de exponer hechos. La escena ya estaba ocurriendo. Chelsea apareció sin invitación en una fiesta infantil. Eso fue lo que creó la interrupción. 2 padres más testificaron. Dijeron lo mismo, que yo había sido directa pero no cruel, que Chelsea había parecido calculadora en su aparición, que mi esposo había lucido culpable, no sorprendido. El abogado de él intentó argumentar que yo podría haberlo manejado en privado. Mi abogada señaló que lo había manejado en privado durante 3 semanas, reuniendo pruebas y consultando con asesoría legal, y que la aparición de Chelsea había forzado mi mano. La jueza escuchó todo, tomó notas, hizo algunas preguntas y luego dictó sentencia: custodia primaria para mí, derechos de visita para él, supervisados durante los primeros 3 meses mientras se realizaba una evaluación. La casa quedaba para mí. Los bienes se dividían según el acuerdo prenupcial que yo había insistido en firmar antes de casarnos, cuando él me llamó paranoica por querer protección legal. No me miró al salir de la sala.
Su abogado intentó venderlo como una victoria parcial porque había obtenido visitas. Mi abogada lo llamó exactamente lo que esperábamos y me dijo que fuera a casa a celebrarlo. Recogí a mi hija de la escuela y la llevé a tomar helado. Ella pidió helado de chispas de chocolate en un cucurucho de waffle, y yo no pedí nada porque mi estómago seguía retorcido después de 6 horas escuchando cómo desconocidos diseccionaban mi matrimonio. ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó. Porque ya pasó. La parte difícil, la parte legal. Ahora solo somos nosotras. ¿Nosotras solas? Nosotras solas. Ella pareció pensarlo mientras lamía helado derretido de su mano. Me gusta que seamos nosotras. A mí también, cariño. A mí también. Esa noche, cuando se durmió, me senté en el porche trasero con una copa de vino y miré las estrellas. Mi teléfono vibró con mensajes de amigos felicitándome, de mi abogada confirmando que los documentos finales estarían listos para firmarse en una semana, de Andrea preguntando si quería ir a celebrar de verdad. Respondí a todos con variaciones de gracias y quizá mañana, luego dejé el teléfono y simplemente me quedé allí, sintiendo como el peso de los últimos 2 meses por fin empezaba a levantarse. La aventura, la confrontación, el divorcio, todo era un hecho ahora, documentado, archivado y sellado en un lenguaje legal que significaba que ya no tenía que explicar, ni defender, ni justificar por qué había elegido mi dignidad sobre un matrimonio que había terminado en el momento en que él reservó aquella primera habitación de hotel. Las redes sociales de Chelsea estaban en silencio desde que su empresa la despidió. Mi ex esposo se había mudado a vivir con un primo a 2 horas de distancia. Los padres de la fiesta seguían saludando cuando me veían en la hora de recogida de la escuela. La vida continuó, más pequeña, más tranquila y mía de una forma que no lo había sido en años. Terminé el vino, enjuagué la copa, cerré las puertas con llave y subí a revisar a mi hija una vez más antes de dormir. Estaba atravesada en la cama, la manta caída al suelo, el conejo de peluche bajo su brazo. Le coloqué la manta encima nuevamente y besé su frente, luego me fui a mi habitación y me dormí en cuestión de minutos, sin sueños y sin interrupciones, por primera vez desde que encontré aquel teléfono desechable y supe que mi matrimonio había terminado, aunque todavía no lo supiera del todo. 4 meses después, mi hija cumplió 8 años. Lo celebramos en casa esta vez, solo nosotras, Andrea y sus hijos, mi hermana que voló para el fin de semana. Pastel de chocolate con chispas de colores porque ella lo pidió específicamente, y regalos envueltos en papel que ella misma eligió en la tienda. Sopló las velas de una sola vez y se inclinó hacia mí mientras todos aplaudían. Este es mejor. Sí. Mucho mejor. Sin cosas raras. Le besé la cabeza y corté el pastel mientras Andrea repartía cajas de jugo y mi hermana preparaba una película en la sala. Más tarde, cuando todos se fueron y mi hija dormía arriba, me senté en la mesa de la cocina con el último trozo de pastel. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi ex. Espero que haya tenido un buen día. Respondí, lo tuvo. Gracias por el regalo, porque él había enviado un paquete con una tarjeta y un peluche que ella agregó a su colección. Luego llegó otro mensaje. Chelsea aún no ha encontrado trabajo. Sabes que eso es culpa tuya. Miré la pantalla por un largo momento y luego eliminé toda la conversación sin responder. Lo había dicho antes, que arruiné su vida, que fui demasiado lejos, que la humillación pública había sido cruel e innecesaria. Pero ella había entrado en la fiesta de cumpleaños de una niña para jugar a la familia con la hija de otra mujer, y yo solo me aseguré de que todos supieran exactamente lo que estaba ocurriendo antes de que pudiera reescribirlo en algo más suave. Algunas verdades necesitan luz. Yo solo encendí el interruptor. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.